Ok, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a dejar un momento de silencio nuevamente para disponer nuestro entendimiento, nuestra voluntad a lo que el Señor quisiera manifestarnos en esta segunda charla. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti, quítanos todo lo que nos separa de ti, líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues esta segunda charla, que es la que sí me tocaba desde el inicio, me mencionaban, bueno, quizá no sea propiamente el término, se usa más para congregaciones, pero también puede aplicar para ciertas iniciativas de laicos, hablar de carismas, ¿verdad? Es decir, ese toque especial que Dios pide a un grupo de personas, a una congregación o lo que sea. Y les decía de que sí sería bueno de que fueran como comunidad masticando, inclusive poniéndolo por escrito, estructurándolo, sin darle tanto peso a la parte de la estructura en el sentido burocrático, porque a veces nos pasa, y como dice el Papa Francisco, he encontrado diócesis en donde tienen un departamento para cada cosa y todo bien arregladito, y dice, pero eso provoca que haya cristianos de salón, o sea, que tengan todo bien arregladito, dice, pero de ahí no salen mártires, porque el martirio siempre excede la norma, la regla, ¿va? Entonces, pero sin lugar a dudas, el tener claras las cosas y un orden, ayuda mucho a que camine mucho mejor una comunidad. Si a nivel personal, tener ordenado, tener más o menos un horario, todo eso ayuda mucho. Imagínense cuando se tiene que convivir personas con distintas formas de ver la vida, aunque estén unidas en la forma cristiana de fe, pero pues no es la misma óptica, porque volvemos a conectarlo con el primer tema. Un sufrimiento X no lo ve lo mismo una persona que ni siquiera ha pasado por ese sufrimiento a otra persona que ya pasó por ahí. Entonces, es bien importante el tener como las cosas claras. Y me mencionaban que uno de los elementos que habían pensado a nivel comunidad es este elemento del silencio. Ciertamente no estamos hablando de un silencio monacal, de monasterio. Y al estar preparando el tema, creo que di en el término que les pudiera servir si en dado caso llegan a escribir estatutos o alguna cosa de estas. Me parece, de hecho voy a plantear la charla así, desde esta óptica, me parece que la matización del tipo de silencio, por lo que entiendo a nivel de cómo quieren llevar su comunidad, tiene que ver con una virtud que es madre de la prudencia. O sea, yo creo que la prudencia, bueno, la prudencia la necesitamos todos. De hecho, la prudencia es la que rige las demás virtudes, ¿va? Porque, por ejemplo, yo puedo ser honesto, pero con mi exagerada honestidad en ciertos momentos puedo herir. Eh, eh, entonces ahí la prudencia me dice, ¿sabes qué? En este momento, cállate. O en este momento, habla nada más una parte. O a la inversa. Muchos por exceso de prudencia se callan cuando no se tienen que callar. Entonces, creo que si después les interesa el estudio de la prudencia de manera amplia, pues ya me dirán. Yo agarro una de las hijas de la prudencia, que creo que es el tipo de silencio, por lo que entiendo que quieren llevar, que es la discreción. La virtud de la discreción viene de la prudencia, es una hija de la prudencia. Y les voy a dar esta charla en base a esa, para que vayan pues profundizando más
carisma que van teniendo. Sé que hay otras cuestiones en cuanto a al sacrificio, la reparación y todo esto, pues se darán cuenta que pues en una charla no puedo cubrir todo. Entonces, prefiero darles algo más concentrado en uno de los elementos de este carisma de alguna manera que quieren llevar y la, y le enfoco en esta parte de esta hija de la prudencia que se llama la discreción. Primero, me gustaría poner como las bases en cuanto al significado, por si alguien no entiende lo que significa discreción. A nivel etimológico significa de dónde viene la raíz de la palabra. O sea, hay una definición oficial, que es la que tiene, que también se les voy a dar, que es la de la Real Academia de la Lengua Española. Tú quieres saber el significado oficial para los que hablamos español, el organismo que regula nuestro vocabulario es la Real Academia de la Lengua Española. Tú basta que pongas, por ejemplo, en Google X palabra que quieres saber, por ejemplo, discreción, y luego le pones RAE, así, Real Academia de la Lengua Española, le pones o cualquier palabra y le pones RAE y por lo general ya ahí te sale la definición oficial, ¿no? Pero la definición etimológica significa de dónde viene la raíz de esa palabra. Y nosotros usamos discreción venida del latín, ¿no? Es la misma raíz que discernimiento. De hecho, alguien discreto es alguien que usa el discernimiento. Y es algo que, uy, Dios mío, yo creo que es de las cosas más urgentes en estos tiempos, ¿no? Porque, bueno, recientemente uno de los videos que yo subía decía, con esta censura que ha habido de las redes sociales, que censuraron hasta el mismo Trump, yo veo a veces poco discernimiento. Entonces la gente está diciendo, es que las redes sociales nos quieren dominar y nos quieren, nos están censurando a todos los que somos católicos y todo esto. Y son censuras injustas. Discernimiento. El discernir es, significa separar, y luego cerner o cernir. O sea, como se hace con el trigo o con los frijolitos, ¿verdad? Que empieza a sacar las piedritas, ¿verdad? Eso es cernir, ¿verdad? Es muy fácil irnos a lo que opina y generalmente nos vamos a los extremos, ¿verdad? Entonces, porque es lo más cómodo, es donde más gente hay. Entonces, por eso, por ejemplo, en mi caso tengo tantos problemas porque tanto en cuestiones de iglesia, políticas y todo eso, yo no me cierro a los extremos. Entonces me llegan palos de las izquierdas, de las derechas, de los conservadores, de los progresistas y todo eso, pero es que en mi conciencia el Señor me pide discernir. No es muy fácil nada más apoltronarme en un lado y ya. Entonces, cuando tú ves las censuras que se han hecho, sí, disiernes, separas, lo pones todo, no te tragas todo así de bocado, disiernes, y te das cuenta que muchas censuras son injustas, sí, y totalmente totalitarias, ¿verdad? Dictatoriales casi. Pero en otras censuras han sido correctas. Han sido correctas, hay que decir la verdad. Nos gusta darnos de víctima muchas veces a nosotros los católicos. Todo el mundo nos persigue, todo el mundo. Pero hay que decir que muchas cosas que nos censuran ha estado bien. Digo, yo he encontrado evangelizadores que han dado opiniones que son totalmente irresponsables. Les pongo un ejemplo. Un evangelizador y que en ese video, por ejemplo, donde lo dijo, tiene más de 1 millón de vistas. Entonces, uno no se puede quedar callado respecto a eso. Él no está de acuerdo, este evangelizador no está de acuerdo con el tapaboca. Ahí es respetable, perfecto. Pero de ahí a decir que quien usa el tapabocas es títere de Satanás, hay una gran distancia. Eso ya es una manipulación. De hecho, teológicamente no puede comprobarme que esta cosita sea ser títere de Satanás. No sé si le han censurado ese video, pero si se lo censura, bien ganado se lo tiene. Porque saben cuántas personas, de hecho ya hubo una persona cercana
que dejó de usarla, ya se murió, es una señora de 55 años. ¿Esto es protección absoluta? No, claro que no. Pero evidentemente de tenerlo o no tenerlo, en ciertas cuestiones no sé traerlo todo el tiempo, claro está. Es comprobable la efectividad, ¿no? No me voy a meter ahorita en esta cuestión de vacunas y ese tipo de cosas, pero lo que quiero decir es, o por ejemplo, este evangelizador llegó a decir que por eso, precisamente porque él no se va a poner el tapabocas, ya fue a evangelizar una parte y pues en el avión se lo obligaron. Entonces ya nunca más, es más, me voy en carro, se acaba de ir en avión a otro lugar a dar unas charlas y subió en avión. O sea, está siendo hasta hipócrita o contradictorio con lo que él ha dicho. Eso sí, pero la gente que ya lo escuchó, esa sí se tiene que aguantar de que si usa esta cosa es títere de Satanás. Es una burda manipulación y una burda manipulación que puede traer consecuencias graves. Entonces, si a él le llegan a censurar o inclusive a cerrar su canal de YouTube, que no me venga a darse de víctima. O sea, primero porque él está siendo mismo incongruente hasta con lo que está diciendo. Y segundo, sus recomendaciones no son prudentes y son en materia de salud que no se puede, no, o sea, no está diciendo si las Chivas o la América son mejor. Que lo diga, no pasa nada. Pero que ya se meta en cuestiones en donde va de por medio a la salud de la gente, no podemos ser irresponsables. Tenemos que ser prudentes, saber discernir, separar las cosas. Hasta esta parte, mira, está bien si tú no estás de acuerdo, pero de ahí a pasarte el brinco, a manipular la conciencia de las personas, a meterles cargos de conciencia a las personas, ahí eso ya no se vale, ¿va? Entonces, etimológicamente, la discreción es de la misma raíz del discernimiento, sí, significa discreción es separar, distinguir. El discreto distingue, separa, ¿para qué? Para actuar con tacto, adecuadamente, prudentemente. En cuanto a la definición de la Real Academia de la Lengua Española, da 3 acepciones, es decir, da 3 tipos de definición. La primera, de ¿quién es el discreto? ¿O qué es la discreción? Dice, es sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. Sensato, es decir, que no es imprudente, no es rápido de lengua, no, o sea, es sensato para formar un juicio y tiene tacto. Esto es lo que yo creo que hace el distintivo de la discreción, tiene tacto. Tacto para hablar y obrar. Por eso les decía que cuando estaba pensando esto del silencio, creo que el silencio respecto a la prudencia y la prudencia respecto a su hija, la discreción, les puede servir más porque yo creo que de las cosas que más dañan a una comunidad es la falta de discreción. A una familia. O sea, una de las cosas, yo creo que de los reclamos cuando uno trabaja con adolescentes que menos soportan es que mi mamá me saca en cualquier plática, en cualquier charla. O sea, tengo una madre no discreta, pues, que ella anda exponiendo mi vida, tanto en positivo, presumiéndome, etcétera, o en negativo, de que no, que ya no aguanto a mi hijo por esto, etcétera. Y eso daña mucho la falta de discreción a nivel familiar, ya no le digamos a nivel comunitario. Entonces, primera definición, sensatez para formar juicio y tacto para hablar u obrar. Segunda acepción que da la Real Academia de la Lengua Española. Discreción es don de expresarse con agudeza, agudo. No a ley se va, agudo. Ingenio y oportunidad. Esto yo creo que me parece que si lo ponemos o lo transformamos esta definición a nivel bíblico, escucharíamos a nuestro Señor decir, sean mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Hay que tener agudeza también. De hecho, recientemente grabé un video respecto a esto de la libertad de expresión, que si hay censura o no,
y citaba a un escritor español muy bueno que se llama Juan Manuel de Prada, y él, por ejemplo, él dice en su análisis, lo hace muy amplio, pero que a Trump perdió por su boca, porque muchas cosas la estaba haciendo bien, dice, pero su imprudencia, dice, no se comportó con la boca como un presidente, no tuvo prudencia, y por andar disculpándome la palabra, de hocicón, le dio las claves a sus enemigos por dónde pegarle, por dónde ganarle, por dónde hacerle trampa. O sea, no es poca cosa, digo, no digo que esta versión sea la verdadera, pero como la argumenta, tiene mucho sentido. Fíjate que qué lástima que Trump no pudo avanzar por no controlar esta cosita que se llama lengua, por no ser prudente, diplomático. O sea, no está dirigiendo su casa, está dirigiendo una nación, un país. Y en Twitter y en las redes sociales se manejaba como si estuviera hablando en la vecindad, ¿verdad? No fue prudente, no fue discreto. Y la tercera acepción que da la Real Academia de la Lengua Española, discreción es reserva, prudencia, circunspección. A nivel bíblico podríamos sacar un montón, pero como es bastante lo que quiero mencionar, solamente les voy a mencionar algunos textos y nos vamos a meter un poquito en un texto. Y del Antiguo Testamento, del Nuevo sería muy interesante, ¿verdad? De hecho, uno de los actos de mayor discreción, bellísima, por ejemplo, San José, con el embarazo de la Virgen, que no es que él se haya sentido engañado, sería muy bueno después hablar de esta cuestión de San José. El mismo San Bernardo decía que San José no es que la repudió a la Virgen porque se sintió traicionado, sino porque no se sintió digno de ser el custodio del niño Jesús, ¿va? Pero bueno, es otro tema. Pero la manera de la discreción como manejaba las cosas San José. La Virgen, el mismo Evangelio nos dice que aunque no entendía todo, dice, todo lo meditaba en silencio en su corazón, discreta la Virgen. Bueno, tan discreto es San José que no tenemos una palabra de San José en el Evangelio. Una. Pero la manera de cómo actuó ese hombre, con una prudencia. Imagínense cuando le dice el ángel que se lleva a la Virgen, si él empieza a negociar y todo eso, chance y matan a Jesús. Entonces, el discreto, vamos a ver que tiene que ver mucho con la sabiduría. El discreto sabe tomar decisiones. Déjenme que aquí está pegando el sol. Permítanme poner esta cosa para que no se caliente el celular. Ok. Entonces, pero bueno, vamos a la parte de algunas cuestiones bíblicas. Por ejemplo, la discreción en el Antiguo Testamento habla de saber guardar el corazón. Hablar de una persona discreta es alguien que sabe guardar el corazón. O vamos a decir, la discreción también ayuda a fomentar la práctica de guardar el corazón. Ahorita explico a qué se refiere esto. Dice, no puse la cita, creo que es Proverbios, en el capítulo 5. Sí puse aquí la nota, pero no puse la cita. Bueno, en fin, dice, hijo mío, atiende a mi sabiduría, presta oído a mi prudencia, para que mantengas la discreción y tus labios guarden el saber. En el Antiguo Testamento la discreción va muy unida a la parte de la sabiduría. Tanto más creces en sabiduría, tanto más seas discreto. Tanto más muestras que eres sabio, tanto más discreto eres. ¿Eh? Y esto tiene sentido. ¿Eh? Por ejemplo, también no me voy a meter a fondo con la parte de las vacunas. Sí, vacunas, tú, Cristian, ¿qué? ¿Te vas a vacunar? ¿No te vas a vacunar? Y todo eso. Yo en este momento le digo a la gente, estoy discerniendo.
me estoy retirando, viendo cómo se manejan las cosas, si son éticas, si no son éticas, si se necesitan, si no se necesitan. O sea, porque, por ejemplo, hay gente muy seria de iglesia y de ciencia que dice sí a la vacuna, y hay gente muy seria de iglesia y de ciencia que dice no a la vacuna. Entonces, para mí, cuando veo gente seria en los dos bandos, también hay unos charlatanes en los dos bandos, pero gente seria, ¿qué me llama a ser discreto? Yo no puedo decir, sí, póngansela, no se la pongan, etcétera. Denme chance, o sea, yo de ver hacia atrás, discernir. ¿Por qué? Repito, dice, hijo mío, atiende mi sabiduría, presta oído a mi prudencia, para que mantengas la discreción y tus labios guarden el saber. Es decir, puede haber una persona que sí vaya creciendo en sabiduría, pero como coladera se le va, se desperdicia por no tener discreción, ¿no? Ahora sí, también en Proverbios 5, 1, 2, otra muestra de cómo une la parte, perdón, no expliqué lo de guardar en el corazón. Aquí le voy a robar un poquito un ejemplo que dijo la hermana Glenda la primera vez que yo la invité acá a California, di un retiro para mujeres, y ella tiene un canto que se llama Isha Betel. Isha Betel es Isabel o Elizabeth, ¿no? Elizabeth o Isabel o todo lo que venga de esos nombres, la raíz es esta raíz hebrea que se llama Isha Betel. Y Isha Betel o Isabel significa mujer casa de Dios. Isha es mujer, Beth casa, el Dios. Mujer casa de Dios. Y la hermana Glenda decía que esa canción, cuando la escribió, pensó en la Virgen. Dice, porque ella fue la casa de Dios, no solamente físicamente, porque tuvo al Señor en su vientre, sino porque sabía guardar en el corazón. Y él le decía a las mujeres, dice, nosotros las mujeres, por ejemplo, andamos mendigando que si nos quieren, que si no nos quieren, porque no sabemos guardar en el corazón. Dice, somos como, dice San Pablo, como saco roto. Nos dicen que nos quieren, pero pronto lo olvidamos, ¿no? No sabemos retener, guardar lo bueno, lo santo, lo puro. Es decir, lo malo lo guardamos, somos resentidas y todo. Entonces, el discreto se hace sabio porque sabe guardar lo bueno. Entonces ella pone un ejemplo muy bonito, decía, es como el camello que guarda en la aljiba agua, por eso puede atravesar el desierto y no se va a morir. ¿Por qué? Porque está humectado, sabe guardar el agua, el camello. Entonces dice, nadie está tan fregado que no haya sido amado en la vida. Entonces, cuando te están todos dando palos por aquí, palos por allá, incomprensiones, sufrimientos y todo eso, y te quieres desesperar, vas a tu aljiba y ¿qué encuentras? Los momentos en que sí has sido amado. Y eso te sirve para pasar ese rato mal, ¿no? Entonces, el discreto difícilmente se va a desesperar. Primero, porque es prudente, no da pasos cuando no los tiene que dar, los da cuando los tiene que dar, pero sobre todo sabe retener lo bueno, lo sabio como tal. No se le va como coladera, ¿no? Vamos a ver una partecita del capítulo 32 de Sirácides o Eclesiástico. Es una que en su tiempo libre yo les aconsejo que mediten ese capítulo 32, al menos la primera parte de Sirácides. Dice así. Habla sobre el comportamiento en los banquetes y dice, y evidentemente va a sacar esta virtud de la prudencia y muy en específico de la discreción. Dice en Sirácides 32, te hacen presidir la mesa, no te engrías. Sé uno más entre todos. Atiéndelos primero y luego siéntate. Características. ¿Cómo es una persona discreta? Pues alguien que no quiere ser el centro de ahí de la reunión.
te haces presidir la mesa, no te engrías. Sé uno más entre todos. Atiéndelos primero y luego siéntate. Cuando hayas cumplido tu deber, toma asiento para alegrarte con ellos. Tampoco el discreto, vamos a ver al final, no es ser misterioso y oculto, de que nadie me vea y todo eso, ¿no? Todo una naturalidad, ¿no? Un perfil bajo, decimos a veces. Cuando hayas cumplido tu deber, toma asiento para alegrarte con ellos y recibir la corona de la cortesía. Habla, anciano, que eso te corresponde, pero hazlo con discreción y sin estorbar la música. El indiscreto se come al sabio, ¿eh? Digo, al anciano. O sea, ni respeta edades ni nada de todo eso, porque como que él quiere ser el centro de la reunión, pero también el anciano, el que tiene que dar, obviamente por más años, por más sabiduría, aún ya siendo anciano, fíjate lo que dice la Sagrada Escritura. Habla, anciano, que eso te corresponde. Pues claro, no te vas a guardar todo lo que has vivido, ¿eh? Dirías al Papa Francisco, los ancianos son la memoria de nuestras culturas, ¿eh? Pero hazlo con discreción y sin estorbar la música. Durante la audición no hables en exceso. Cualidad fundamental del discreto, no habla de más. Durante la audición no hables en exceso. No te hagas el sabio a destiempo, que eso es peor. Una vez estaba hablando con un debate, no debate, sino una fricción entre un problema ahí con dos evangelizadores y todo eso, y yo menciono algo, ya ni me acuerdo qué, a nivel de cultura, ¿eh? Y yo digo, porque ustedes saben esto, ¿eh? Y uno, con honestidad, dijo, no, yo no sé a qué te refieres eso. Y el otro dijo, no, sí, sí. Yo percibí como que lo dijo por darse de sabio, de que él sí sabía, ¿eh? Entonces le digo, a ver, ¿me lo explicas? No, no, continúa, continúa. No, pero es que tú me dices, quiero saber, tú dices que sí sabes esto. Y se puso hasta me ayudó a decir, ¿qué? ¿Me quieres dejar en ridículo? Como que no sé. No, pero es que tú solito estás diciendo que tú sabes esto. El discreto se le puede ir la lengua y aparentar delante de otras cosas que sabe y en el fondo no las sabe. Va a quedar ridiculizado. Tarde que temprano va a quedar ridiculizado porque va a ver que es pura faramaya, ¿eh? Como decimos en México. Fíjate que sabia la Sagrada Escritura. Durante la audición, no hables en exceso. No te hagas el sabio a destiempo. Cuando ya seas sabio, pues listo. Pero si de entrada hablas como si supieras y no eres, ¿qué puedes quedar? ¿Qué puedes atraer sino la ridiculización? Sello de rubí en montura de oro es la música en un banquete. Sello de esmeralda en montura de oro es la melodía con vinos deliciosos. Aquí va para los jóvenes, ¿verdad? Habla, joven, si es necesario. 2 veces a lo sumo. Si se te pregunta, resume tu discurso, di mucho en pocas palabras. Sé como quien sabe y al mismo tiempo calla. Digo, va para los jóvenes, pero si por alguna, yo creo que, y esto, yo pues estoy dando el tema, pero yo necesito trabajar mucho también. O sea, no es una cosa en la que se nos eduque. Y más nosotros los hispanos, que nos encanta el mitote y el chisme y hablar y presumir esto y contar y sacar vidas ajenas y todo ese tipo de cosas. Pero volvemos a la conexión del primer tema. Hay que ponerle nombre a las heridas. No hay problema que seamos así, mientras sepamos que es un defecto. En algunos casos puede ser pecado, porque ya nos metemos con materia de pecado, ¿eh? El discreto puede tener defecto, pero la indiscreción puede llevarte inclusive al pecado. ¿Cuántas indiscreciones de la vida privada de una persona termina que esa persona se termine suicidando? Porque
se ventiló una cosa que el indiscreto no se cayó. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. Entonces no hay problema en que uno reconozca que tiene un campo amplio en esta materia. Pero ustedes, si son comunidad, trabajen esta, porque no soy profeta, pero les digo que si no trabajan la parte de la discreción como comunidad, tarde que temprano se van a dar en la torre. Eh, repito estos últimos versículos. Habla, joven, si es necesario, 2 veces a lo sumo. Si se te pregunta, resume tu discurso. Di mucho en pocas palabras. Sé como quien sabe y al mismo tiempo calla. Entre los grandes, no pretendas igualarte a ellos. Muchas veces el discreto es un acomplejado. O sea, está con gente más grande o más sabia o veto saber algo más y precisamente se hace notar y no le para la lengua o alguna cosa precisamente porque es acomplejada, porque tiene un problema con no ser tan grande, ¿verdad? Entre los grandes no pretendas igualarte a ellos. Si otro está hablando, no hables tú también. El relámpago precede al trueno, así la gentileza al hombre modesto. De hecho, la discreción también va a la parte de la modestia, que es una cuestión, no solamente, a veces la modestia solamente, hoy en la iglesia a veces se enseña solamente como si nomás fuera nada más para la cuestión de no estar, por ejemplo, las mujeres no estén tan destapadas, pero hay mujeres tapadas, pero bien, bien exuberantes y lujosa y todo eso, ¿no? El cristiano, y dice San Pedro en una de sus cartas, si no mal recuerdo, que la mujer tiene que arreglarse como todo eso, pero dentro de la sencillez, la simplicidad. O sea, es que tanto así, faramaya, o sea, no, inclusive, y esto sí no me acuerdo, creo que San Francisco de Sales, ahí no me recuerdo bien, que decía que el cristiano en la medida que más madura a nivel espiritual, en todas sus áreas se vuelve más sencillo y simple. Necesita menos cosas, necesita menos ropa, su ropa más sencilla, necesita menos hablar, habla lo justo, etcétera. Una persona que verdaderamente va madurando espiritualmente se vuelve sencilla y simple al por mayor, ¿verdad? Y hay que ver ahí nada más la vida de los santos. El relámpago precede al trueno, así la gentileza al hombre modesto. Llegada la hora, levántate, no te entretengas, ve corriendo a casa, no te hagas el remolón. Allí diviértete y haz lo que te guste, pero no peques con palabras insolentes. Santa Teresa de Ávila, si no mal recuerdo, en los documentos fundacionales de las Carmelitas Descalzas, recomendaba el poco hablar, porque dice que en el mucho hablar no faltará pecado, decía Santa Teresa de Ávila. En el mucho hablar no faltará pecado. Pues es que es obvio. El que habla mucho, el que está hablando mucho, aunque no quiera, se le va a salir una difamación, o se le va a salir una calumnia, o se le va a salir una imprudencia. Entonces, muy sabia esta parte que decía Santa Teresa de Ávila. En el mucho hablar no faltará pecado. Hay mucho riesgo, ¿no? Llegada la hora, levántate, no te entretengas, ve corriendo a casa, no te hagas el remolón. Allí diviértete y haz lo que te guste, pero no peques con palabras insolentes. Fíjate que se me está descargando esto. Ok. Y por todo esto bendice a tu Creador, al que te colma de sus bienes. Bien. Esto a nivel bíblico. Ahora pasemos a la parte un poquito más práctica. El discreto, como les digo, ya de su propia definición, no solamente es en lo que habla, es en lo que le piensa, en cómo actúa, ¿no? Y yo lo que recomiendo es monitorear los sentidos. La discreción, aplicarla a nuestros sentidos. Por ejemplo, discreción en la mirada. Recientemente
compartí en Facebook un pedacito de un podcast de una amiga española que está hablando con una amiga de ella sobre la modestia. Y mi amiga antes era inmodesta y dijo una cosa bien bonita, dijo, a mí me hubiera gustado que cuando yo vestía como de manera inmodesta, hubiera personas que aunque yo me estaba exhibiendo como tal, hubieran tenido la prudencia de mirar hacia otra parte. O sea, aunque yo no me estaba cuidando en mi modestia, ellos sí me cuidaron ante sus ojos. Eso es bellísimo, ¿eh? Eso es bellísimo. Es una manera de cuidar, de guardar los sentidos, en este caso la mirada. Inclusive ponía el ejemplo, dice, es que hasta cuando no sé, una persona que se está exponiendo, simplemente no estás en la playa y a una persona se va y se baña y se le cae la toalla. El discreto hace la mirada por otra parte, ¿verdad? Hay otro que se queda mirando, ¿ah? Pero yo no se la tiré, pues claro, tú no se la tiraste, todo eso, pero te toca estar viéndola a esa persona que se le cayó la toalla, pues no, hay que ser discretos, ¿verdad? Con la mirada. Inclusive aplica para lo bueno, porque hay mucha gente curiosa que quiere saber todo, ahí se mete en todo, ¿ah? Cuidado. Hay que dominar lo que se llama la curiosidad, ¿no? De eso se podría dar un tema largo, 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 que los santos han hablado de esta cuestión de la curiosidad. Hay una curiosidad buena, ¿no? Pero esta curiosidad malsana que nos lleva siempre a manchar es la discreción. Del obispo que una vez les hablé de una de las charlas, que falleció de COVID el año pasado, don Enrique Suárez, este brasileño, que él fue monje. Si alguien sabe de discreción y de prudencia, los monjes, sobre todo los monjes del desierto, ¿eh? Los padres del desierto que se le llama. Y yo creo que esta frase que él decía viene por esa venita de monje que tenía él. Él decía, mira, no tengo que yo saber de todo. Y él decía, a ver, díganme, ¿dónde Dios me obliga a saber de todo? Yo no tengo que saber de todo. Aunque sea obispo, yo no tengo que saber de todo. Y dice, por consiguiente, tampoco tengo que tener opinión de todo. Don Enrique, ¿y usted qué piensa de lo que dijo aquel y lo que dijo aquel y de la política y todo eso? Dice, yo hablo cuando ya el Señor me pide. Yo no hablo, él decía, yo no hablo por encomienda. Por favor, nos dice qué opina de esto y qué opina del otro. Y dice, ¿y yo por qué tengo que dar una opinión de eso? No es mi área, no es mi responsabilidad. Si ustedes hablan y listo, yo los escucho como tal, pero ¿quién dice que yo tengo que saber de todo? ¿Quién dice que yo tengo que tener opinión de todo? No, una persona discreta, don Enrique Suárez, ¿verdad? Discreción en el oído, volvemos a la misma. Y por ejemplo, en el podcast de mi amiga, ya no sé si era ella o la amiga de mi amiga, que decía, vas en el camión o en el autobús y unas personas están hablando y de pronto alguna está diciendo cosas indiscretas, es decir, cosas muy íntimas, quizá por ingenuidad. ¿Qué hace la mayoría? Pone oído. Mira lo que está hablando. Dice, no, ¿qué sería una cuestión más cristiana? Yo me pongo mis audífonos de música, etcétera. Yo respeto, aunque no me están pidiendo ese respeto, ellos son los que se están exponiendo, los que están sacando cosas tan íntimas y todo eso. Yo soy discreto también en mi oído, porque yo no tengo que estar escuchando todo. Tan indiscretos somos y ahí yo sí le digo a la gente, tengan mucho cuidado, que sobre todo ahorita que las confesiones, al menos acá en California, suelen ser afuera, en el parking, todo esto, a veces veo bien cerquita a la gente y digo, cuidado, háganse más para atrás, háganse más para atrás. ¿Por qué? Si ustedes llegan a escuchar algo de la confesión, dado que el secreto de confesión es absoluto, es decir, no hay una sola opción, una sola excepción para revelar algo en confesión. O sea, hay silencios, por ejemplo, lo de los abogados, lo de los psicólogos, que se llama sigilo profesional o secreto profesional. Eso es casi perfecto.
pero tiene excepciones. En ciertos casos extremos, el psicólogo puede sacar lo que se escucha en secreto, el policía, los médicos, etcétera. El único silencio secreto que es, no hay una sola justificación, no se puede decir absolutamente nada, es el de la confesión. O sea, puede haber un asesino y decir, padre, en la confesión, padre, mañana voy a poner una bomba en la iglesia a la hora de la misa que está más llena. El padre no puede decir nada. El padre no puede denunciarlo. El padre ni siquiera puede sacar ventaja de eso, de decir, pues déjenme, le hablo a la gente y cancelo, porque eso sería revelar el pecado de manera indirecta. O sea, vean la grandeza y la radicalidad del secreto sacramental. Es muy duro. Y bueno, y la razón principal es porque el sacerdote está en persona Christi, es decir, esa persona no se lo dijo al sacerdote. El sacerdote no puede sacar ventaja de eso, se lo ha dicho a Cristo. O sea, es una cosa que queda en la privacidad entre esa persona y Dios mismo. ¿Quién eres tú para sacar eso? No hay ninguna justificación, ni por orden, ni porque obliguen. Antes dejan de confesar, pero como varios estados que han querido violar el sigilo sacramental de, de la confesión. Entonces yo cuando veo a la gente, quiero creer que no malintencionada, pero algunos pues es que les gusta, nos gusta el chisme, ¿verdad? Entonces cerquita yo le digo, háganse para atrás, que si ustedes escuchan algo de una confesión, a ustedes les aplica ese mismo sigilo sacramental, es decir, están obligados a, como el sacerdote, a nunca jamás decir nada, ni directa ni indirectamente, como que no existió. Y si lo llegan, tienen la misma pena que el sacerdote, excomunión ipso facto. Quien escuchó algo de una confesión y lo reveló, queda automáticamente excomulgado. Entonces, la discreción hasta en el oír. O sea, discreción, evidentemente la que más aplica en la boca. Por ejemplo, respecto a lo malo, ¿saben por qué el secreto puede ser prudencial? Y ahorita digo por qué puede ser, porque también no lo puede ser. Es porque, por ejemplo, las confesiones antiguamente en la iglesia eran públicas, pero la iglesia muy sabiamente vio que hay una ventaja en hacerlas privadas, en secreto, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? Pónganse a pensar ustedes. En algún pecado que tengan, muy gordo, muy escandaloso, y que la gente no lo sepa, y yo me entero de ese pecado, y yo lo empiezo a sacar públicamente. ¿Qué pasa en su cabeza? ¿Les daría ganas de dejar ese pecado? Pues si les da ganas, muy pronto se les van a quitar porque dice, ya al fin y al cabo todo el mundo cree que soy esto. Por mucho que haga el esfuerzo, ya se desparramó que soy esto. Cuando se es indiscreto en los males privados de las personas y se sacan a la luz, generalmente provocamos que la persona ya jamás se vuelva a corregir. Porque dice, ¿de qué me sirve? Si ya se fue el chisme hasta allá, hasta allá, hasta allá, hasta allá, ya me expusieron, ¿eh? Les digo, más de uno hasta se suicida, ¿eh? Digo esta parte de secreto prudencial porque evidentemente si estamos hablando de un crimen, que eso es lo que hizo mal, el Papa Benedicto XVI decía que la mayoría de obispos y de gente que manejó lo de los abusos sexuales de niños en la iglesia, dice, no quisieron hacer mal, simplemente tuvieron un mal concepto de la prudencia. Se quisieron callar para no manchar a la iglesia, para no causar escándalo. Vamos cambiando el padre para el otro lado. Hubo obispos que sí fueron criminales, cínicos, ¿verdad? Como uno, creo que ya falleció, Foley, creo que se llamaba, de Boston. Ese sí de tiro, ese sí era criminal. O McCarrick, recientemente el cardenal. Esos son cínicos, ¿verdad? Pero dice, la mayoría
que metieron la pata, que cambiaron, que hicieron todo eso, creían que estaban siendo prudentes al tapar para que no se escandalizaran. Tarde que temprano iba a explotar y explotó y salió peor la cosa. Ellos querían manejarlo así por abajito para no manchar a la iglesia y la terminaron manchando el doble, ¿verdad? Entonces, evidentemente estamos hablando de, si yo sé de cuestiones, por ejemplo, criminales, pues eso no se tiene que callar. Pero otra cosa es, evidentemente tú vas y lo comunicas a las autoridades que pueden hacer algo respecto de eso, no a tu comadre, ¿va? El indiscreto se da cuenta de una cosa y ahí va y le cuenta a la comadre. ¿La comadre puede hacer algo al respecto de eso? No, más que a desparramarlo a la comadre de la comadre de la comadre. Si son cuestiones criminales, si son cuestiones graves, ve a las autoridades. Si las autoridades no hacen nada al respecto y todo eso, y se está atentando contra el bien común, entonces también habla públicamente. Ya porque los que pueden hacer algo se están haciendo de que la Virgen les habla, ¿no? O sea, no están poniéndose a ejercer su autoridad que tienen, ¿no? Pero en general, la regla básica es nadie puede estar revelando, sacando el mal privado de una persona. Para eso se necesita, por eso, discreción. Cuando eres discreto, motivas, le das esperanza a ese que está obrando mal de que se pueda corregir. Como no está todavía crucificado por todo el mundo, tiene chance de corregirse. Cuidar el secreto prudencial, además es, de acuerdo a la Iglesia Católica, un deber de justicia y de caridad. Primero, porque todo mundo tiene derecho a su reputación. Todo mundo tiene derecho a su reputación. Además, el indiscreto, por eso, difícilmente tiene reales amistades. Yo tengo una amiga, no es mala, de hecho es muy buena, pero tiene ese defectito o defectote de que no es discreta. Cuenta la vida de todo el mundo y habla y habla y habla y habla. Y una amiga que tenemos en común, una vez me tuvo que decir, ¿eh? Me dijo, creo que se necesita mudar, una cosa de esas, y dice que esta persona le estaba diciendo que pues mi amiga, la indiscreta, de que se fuera con ella. Y esta amiga me dice, pero es que tengo mucho temor en irme a vivir con ella, porque no sé lo que vaya a hacer y todo eso, sabe Dios si lo va a andar contando a todo el mundo. O sea, en el fondo, es que ustedes piensen en esto. Ustedes se sentirían en confianza de decir sus debilidades, sus fragilidades, cosas privadas a una persona que por defecto, peor aún, si es cínico, le digo, hay mucha gente que simplemente es por defecto, por heridas personales. Hay gente que ya va mala, con mala leche, ¿va? Pero la mayoría es por defecto, por heridas personales. ¿Te atreverías a contarle tus cosas privadas? No, porque tú sabes, hoy se las digo, mañana va a ser el vecino. Entonces, el indiscreto muy difícilmente puede generar amistades profundas, ¿va? Y sabemos que la amistad es muy necesaria en las comunidades, porque si no hay amistad, pues ¿para dónde van, va? Este, inclusive discreción respecto a lo bueno. San Francisco de Asís decía, pobre, en otras traducciones ponen como maldito, quien no tenga secretos con su Señor. ¿A qué se refería San Francisco? Pobre de aquel que inclusive, pues dices, no está hablando de las vidas de los otros. Estamos hablando ya acá de dones especiales que me dio, gracias especiales que me dio en la oración, todo eso. Muchas cosas son buenas para compartirlas en la comunidad. Mira, hoy en la adoración al Santísimo que hice, el Señor me dijo esto y se los comparto, ¿ah? No por presumir y todo eso, sino por nutrir y todo eso. Pero el mío San Francisco dice, eso no puede ser la norma. La norma en las gracias que uno recibe de Dios y todo eso, la norma es guardarlas en secreto con Él, ¿no? Con el Señor. Por eso dice, pobre de aquel o maldito aquel que no tenga sus secretos con el Señor.
O sea, no podemos hacer un libro abierto y decir todo absolutamente de lo bueno. Ya no estamos hablando de lo malo que les acabo de explicar. Hasta de lo bueno uno tiene que ser discreto, porque hay muchas gracias que Dios nos las ha dado para que las mantengamos en privado. O con el director espiritual, por ejemplo, ahí sí no hay problema, ¿no? O con el esposo, por ejemplo, también ahí no. De hecho, yo soy de los que cree que he creado controversia en este sentido, ¿eh? Pero cada quien habla desde cómo le va en la feria. Este, eh, yo le decía, bueno, lo he dicho en algunas charlas, de que si yo me casara, a mí me gustaría que lo mismo que le digo al sacerdote, decírselo a mi esposa. Los mismos pecados. ¿Por qué? Porque si esa mujer se ha comprometido con la salvación mía, no se asusta de mis pecados. Digo, tampoco me los va a aplaudir, ¿va? Pero me va a ayudar, me va a ayudar. Entonces tiene todo el derecho de saber la porquería que confieso al sacerdote. Claro, ya muchos casados me dicen, no, es que tú no sabes lo del matrimonio y todo eso. Mejor justifica. O sea, yo te entiendo que no lo puedo hacer ahora porque no lo practicaste desde tu noviazgo, porque no empezaste bien tu matrimonio. Listo, yo te entiendo. Pero no vengas a amargar, yo mínimo no estoy casado. Dame la chance de que si yo fuera a casar, trabajar mínimo por eso. Puede o no puede salir, pero ¿por qué no me va a decir que es una práctica mala? Al contrario, es una práctica buena, que puede haber una tan amplia y transparente confianza entre los esposos que se puedan decir hasta lo malo. Pero, por ejemplo, ya necesitan discreción para con los hijos, y más cuando son niños, porque los niños no procesan todo. Pero si le dijimos la verdad, sí, pero ellos no lo pueden procesar, hay que tener discreción en ciertas cosas con los niños, ¿va? Entonces, ese tipo de cuestiones, ¿va? También en lo positivo. Hay una autora que se llama Marta Arrechea que dice lo siguiente: discreción es saber proteger las intimidades de la vida propia y de la vida ajena. Uno no puede estar exponiendo toda su vida interior y su vida privada, no puede. Aunque no encubra nada, pero uno no es prudente. Estábamos hablando de que la discreción es hija de la prudencia. Y mucho menos uno puede estar exponiendo la vida ajena, ¿eh? Entonces, dice, discreción es saber proteger las intimidades de la vida propia y la vida ajena, que pueden ser desde secretos que sabemos del prójimo, deseos inconclusos de otras personas. Qué feo, ¿no? Que cuando tú tenías deseo de alcanzar algo y se frustró, y te des cuenta a la persona que se lo confiaste ya lo dijo. Qué humillante saber que la gente sepa cosas que tenías y que por algo no salieron. Pero eso sí, se enteraron tanta gente de ese tipo de cosas. Deseos inconclusos de otras personas, frustraciones, miedos, insatisfacciones, ambiciones no logradas. Repito, discreción es saber proteger las intimidades de la vida propia y la vida ajena, que pueden ser desde secretos que sabemos del prójimo, deseos inconclusos de otras personas, frustraciones, miedos, insatisfacciones, ambiciones no logradas, etc. Ya lo dice el sabio refrán: tu amigo tiene un amigo y el amigo de tu amigo otro. Por tanto, sé discreto. No hay cosa más patética, terrible, que tú le digas a una persona un secreto. Dice, ¿sabes qué? Esto es secreto, no le va a decir a nadie. Y esa persona vaya con otro y le diga, pero es un secreto, no voy a decir nada. Por eso está mal. Si es secreto y te están diciendo que no se lo digas a nadie, no te están diciendo, ok, díselo a los otros, pero diles que no se lo digan a nadie. Eso no dijiste. Dijiste a la persona que se lo confiaste, esto no se lo digas a nadie. Y a veces nos justificamos, listo. Es que sí lo puedo contar, pero nada más le pongo a los otros que se los cuento de que no se lo digan a nadie. No, tú ya violaste el secreto. Porque te dijeron que no se lo digas a nadie. Pero nos calmamos la conciencia diciendo, bueno, sí lo dije a otro, pero también le dije, no te preocupes, le dije que tampoco lo sacara. Y esa persona a la otra le dice lo mismo. Y así todo el mundo lo sabe y todo el mundo se cree que está guardando el secreto. Pues no, te dijeron que esto no se lo digas a otra persona, no lo digas a otra persona.
repetimos, tiene que haber discernimiento. Hay cosas prudenciales en donde se necesita hacer, etcétera, las situaciones, pero en la norma en general, un secreto de una persona que te está diciendo se debe de guardar, porque volvemos a lo mismo, el indiscreto no guarda esto, difícil que tenga amistades, porque algo de la amistad es confiarse en cuestiones muy privadas. ¿Cómo tú puedes confiar en una persona que tiene la lengua fácil? Pues es bien complicado, ¿ah? Quisieras confiar en la persona, pero sabes que lo va a sacar. Eh, Decíamos que uno de los elementos de del discreto es que no clave, para ser discretos, clave es no intentar ser el centro. Pero es que esto ya lo tendremos que saber que es por la misma evangelio. Aquí nos puede ayudar mucho lo que decía San Juan Bautista, ¿eh? Es necesario que yo disminuya y que él crezca. Vamos bien cuando no es que uno le saque al toro, ¿ah? ¿No? Cuando hay que hablar, se habla, cuando se tiene que compartir, se comparte, etcétera, lo que quiera, pero siempre será más prudente un perfil bajo, ¿ah? ¿Por qué? Porque un perfil bajo permite que resplandezca el que tiene que resplandecer, que es nuestro Señor, no yo. El discreto, les decía que también cuida la parte de las curiosidades y entre ello implica no querer saber intimidades también de otras personas. Este, por ejemplo, cuando voy de misión y todo esto, y que me toca comer alguna familia, alguna cosa, hay gente bien indiscreta. Yo no digo que lo hagan con mala intención, pero preguntan cada cosa que tú dices, a ver, déjame a ver cómo le doy una respuesta así como media políticamente correcta y al mismo tiempo se entere de que es imprudente estar haciendo esa pregunta. O sea, ¿quién es usted para estar preguntando cosas íntimas o personales, ¿va? Aunque no sean malintencionadas. Es una gracia que tenemos que pedirle al Señor, ¿va? Porque pero ya llevamos ventaja cuando no nos ponemos en el centro, cuando no me interesa saber cuestiones demasiado íntimas y solamente por morbo. Muy diferente cuando necesitas saber algo íntimo, por ejemplo, para una persona que está en crisis y todo eso, pero bueno, hay otro tipo, otro nivel de discernimiento. Pero esta tendencia de querer saber lo oculto, lo privado, etcétera, no hace bien. Decía San José María Escrivá de Balaguer, discreción no es misterio ni secreto, es sencillamente naturalidad. Es decir, no, pues entonces, ¿qué toca hacer ahora? Yo pues soy bien indiscreto, pues ahora toca hacerme bien así como misterioso y que me estén adivinando todo. No, no, naturalidad, naturalidad. Siempre, por eso decía hasta los griegos desde el principio, antes de Cristo, la virtud se encuentra en el centro. O como dice el refrán, ni tanto que queme el santo, ni tanto que no le alumbre. O sea, no se está diciendo que el discreto tenga que ser alguna persona misteriosa, que hay que adivinarle porque no habla, no. Dice San José María Escrivá de Balaguer, discreción no es misterio, es sencillamente naturalidad, prudencia, de una manera natural. Termino con el filtro socrático, que ayuda mucho. Esto yo creo que ya se los conté cuando les di la charla de la corrupción fraterna, si no mal recuerdo, porque les contaba de que en una estructura de pastoral juvenil que me tocó hacer en una parroquia, eh, pues evidentemente traté de dar estos elementos porque siempre uno de los elementos más graves en los grupos y ministerios, ya no se diga en las comunidades, es eso, el no manejo de la lengua. Y ya empiezas a chismear, ya empiezas a murmurar, ya empiezas a calumniar y de pronto, pues son un montón ahí tragándose una persona que ni siquiera está presente, ¿no? En la plática. Entonces, Sócrates daba decir que cuando se va a hablar hay que pasarlo por 3 filtros. El primer filtro es el filtro de la verdad, es decir, lo que voy a decir es verdadero, porque a veces el indiscreto, el chismoso, el calumnioso, empieza con eso, con mentira. O la típica, dicen que fulanito, ¿dicen quién?
como para quitarme la responsabilidad. No, yo digo, que es una manera muy cobarde de hablar. Dicen quién. O sea, lo que vas a decir sobre esa persona es verdad. ¿Tienes pruebas de que eso es verdad? Segundo, ¿es bueno? Repito, a veces hay cuestiones en donde habrá que sacar algo malo de una persona, pero ahí tiene que haber un rango de discernimiento. ¿Saben qué? Si tienen chance, pueden comunitariamente a buscar un libro que se llama La difamación, o sea, así se llama La difamación, del padre Ángel Rodríguez Luño. La difamación, padre Ángel Rodríguez Luño. Libro digital está en Amazon, lo pueden encontrar. Inclusive está en inglés, creo que está. Creo que también se puede comprar físico, no sé. Creo que es editorial Rialp, me parece, no me recuerdo. Excelente, a mí me ayudó mucho, porque te das cuenta que muchas veces uno mete la pata con la lengua más de lo que uno creyera y no tiene mala intención, realmente. Pero nunca es tarde para ir puliendo este musculito. Entonces, primero, es verdadero, es bueno, y lo último, es útil. Bueno, es bueno, pero pues ni fu ni fa. O sea, ¿para qué sacarlo? No, no tiene una utilidad concreta. Son 3 filtros que pueden ayudar. Entonces, cuando en la pastoral juvenil les decía a estos jóvenes, ellos, cuando después de la reunión, o sea, se iban a comer, a cenar, y ya empezaban a tragar a personas, a hablar atrás de una persona o a criticar y todo eso, el menos contaminado decía filtro, filtro, y ellos se callaban. ¿Por qué? Porque a veces nos tenemos que ayudar, porque no estamos bien acostumbrados a la parte de la discreción, ¿va? Y esa es la ventaja a nivel comunitario, que hay unos más discretos que otros, y los más discretos tienen que ayudar a los otros, ¿va? Y los más indiscretos podían acercarse a los más discretos de la comunidad y decirle, ¿sabes qué? Cuando veas que se me está yendo la lengua, pues eso, no sé, dime filtro. O claves, me acuerdo una amiga, también evangelizadora, que decía, desistes, dijiste, no, es dijiste, o sea, agregamos las S, ¿verdad? Eh, y con la otra misionera con la que mencionaba, decía, ¿sabes qué? Ayúdame en esto. Siempre que yo haga dijiste, vistes, este, hazme para yo captarla. Y así pudo corregir esa parte. O sea, es muy bueno tener una parte de la comunidad que sabes que le puedes pedir ese tipo de favores, ¿va? Termino con una oración que la hago así completa y después la hago más despacio por si alguien la quiere anotar. Porque yo creo que es una de las oraciones que ayudarían muchísimo a la discreción. Es de San Fernando de Castilla, este rey español, santo, San Fernando de Castilla. Él hacía esta oración al Espíritu Santo. Decía, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo lo debo decir, lo que debo callar, lo que debo escribir, lo que debo obrar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Para aquel que quiera apuntarla, la digo más despacio. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar. Inspírame siempre lo que debo pensar. Lo que debo decir. ¿Cómo lo debo decir? Lo que debo callar. Lo que debo escribir. Lo que debo obrar. Lo que debo hacer para procurar tu gloria. El bien de las almas y mi propia santificación. Amén. Pues bueno, con esto termino. No sé si hay alguna pregunta o comentario al respecto.